el Armagedón. El evento más catastrófico que esperan los testigos de Jehová. Ese día serán destruidos todos los gobiernos mundiales y todos los hombres impíos. Jehová enviará a Jesús a juzgar al mundo malvado, esto con grandes bolas de fuego. Todos serán destruidos, a excepción de los testigos de Jehová. Después de esto, los testigos de Jehová harán una campaña mundial para limpiar la tierra, y con la bendición de Jehová, la convertirán en un paraíso, como fue en el jardín del Edén. Estas enseñanzas son fundamentales en la fe de cada testigo de Jehová. Desde sus inicios, su organización dio gran importancia al fin del mundo. Su deseo fervoroso de ver la venida del Señor era notable. Sin embargo, este deseo fervoroso los llevó a cometer graves errores, en nombre de Dios y de la Biblia. Veamos las 5 profecías fallidas principales de los testigos de Jehová, que no se cumplieron, todo, con evidencias. Número 1. El año 1914. El año 1914 fue un año muy singular dentro del círculo de los estudiantes de la Biblia. Así, se conocía a los testigos de Jehová en sus inicios. Este año fue enseñado por Charles Russell. Sin embargo, la cronología, junto con la interpretación que señalaba a este año, no era algo particular ideado, primero por Russell. Años antes otros habían señalado 1914. Actualmente, los testigos de Jehová creen que el año 1914 marcó el principio de los últimos días, y que, en ese año, Jesús empezó a reinar invisiblemente en el cielo. Sin embargo, el 1914, al principio no fue interpretado así. Para el tiempo de Russell, los últimos días comenzaron en el año 1799. La presencia invisible de Cristo, en el año 1874, y luego comenzó a reinar en el 1878. Russell, claramente, escribió: Nuestro Señor, el Rey nombrado, está ahora presente desde octubre de 1874 de acuerdo al testimonio de los profetas, aquellos que tienen oídos para oírlo, y la inauguración formal de su cargo reinante comienza desde abril de 1878. Estudios en las Escrituras Series, tomo 4. Edición de 1897, página 621. Tengan en mente que el final de 1914 no es la fecha del comienzo, sino del final del tiempo de tribulación. Atalaya, 15 de julio de 1894, página 226. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La fecha del final de esa batalla está marcada categóricamente en las Escrituras, octubre de 1914. Ya está en progreso, su comienzo fue en octubre de 1874. Atalaya, 15 de enero de 1892. Página 23. Estas citas son reales, aunque hay más citas al respecto, sobre 1914, con estas, son suficientes. Vemos claramente que, los testigos de Jehová, en aquel momento, llamados, estudiantes, de la Biblia, creían que 1914, sería el año del fin, y así, lo predicaban. Sin embargo, cuando pasó 1914, y no llegó el fin, ni Armagedón había sucedido, convenientemente, se cambió la interpretación. De ser el año del fin, pasó a ser el año, tanto de la presencia invisible de Cristo, comenzando a reinar, como del inicio de los últimos días. De esta manera, los años 1799, 1874 y 1878 fueron desechados. Ahora se concentraron en decir que 1914 era el año donde Jesús comenzó su presencia. Pero vimos que fue el año protagonista de una falsa profecía, de un Armagedón que no llegó. ¿Pudo esta organización ser dirigida por el Espíritu Santo, mientras que enseñó mentiras? ¿Qué dijo Jesús acerca de aquellos que proclaman fechas para el fin? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando sus discípulos le preguntaron si ya restauraría el reino de Israel en ese tiempo, él les respondió, diciendo: No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Entonces, si los testigos de Jehová son la religión verdadera, ¿por qué no obedecieron estas claras palabras de Jesús? ¿Por qué se atrevieron a calcular el tiempo del fin y dar años concretos, cuando Jesús dijo que eso solo está bajo el control de Dios?
Sin embargo, en vez de reconocer su grave error, continuaron dando años para el fin. Como seguiremos viendo. Número 2. El año 1915. Russell indicó entonces que la fecha para el fin sería 1915. De acuerdo a sus estudios cronológicos, así lo declaró, como algo seguro y correcto. Él dijo en un libro: no se sorprendan, entonces, cuando en los siguientes capítulos presentamos pruebas de que el establecimiento del reino de Dios ya ha comenzado, que se apuntó a él en profecía que debía comenzar a ejercer su poder, en 1878, y que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la cual terminará en 1915, con el completo derrocamiento de los reinos de la tierra del presente, ya ha comenzado. Los tiempos de los gentiles prueban que los presentes gobiernos deben todos ser derrocados, alrededor del fin de 1915. Estudios en las Escrituras, series segunda, El tiempo se ha acercado, página 99, 101, 242. Los testigos de Jehová actuales dicen que esos fueron errores humanos, y no predicciones en nombre de Dios. Sin embargo, si Russell era en verdad el restaurador de la verdadera iglesia, ¿por qué desobedeció a Jesús y siguió dando fechas para el fin? Él no presentó esas fechas, que evidentemente fueron falsas, solo como una probabilidad, sino como un hecho divino. En la Atalaya, 15 de julio de 1894, dijo que esas fechas no eran suyas, sino las fechas de Dios. Tome en cuenta los dos siguientes textos, mientras seguimos analizando las evidencias en este video. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Una profecía también es un pronóstico, o predicción. Y eso estuvo haciendo Russell. Número 3. El año 1918. Después de la muerte de Russell, no tomó mucho tiempo para que la cronología se siguieran promoviendo, puesto que el fin no vino en 1914, ni 1915. En 1916, Rutherford, el nuevo presidente de la obra, predijo que la obra de la cosecha terminaría en 1918, con la destrucción de todas las religiones. Esto se explicó en amplio detalle con la publicación del último libro de la serie Estudios en las Escrituras, El Misterio Terminado. Por ejemplo, en la página 485 leemos: también, en el año 1918, cuando Dios destruya a las iglesias por completo y a los miembros de las iglesias por los millones, cualquiera que escape vendrá a las obras del pastor Russell, para aprender el significado de la caída de la cristiandad. A los testigos de Jehová se les enseña que Jesús inspeccionó a todas las religiones, en el año 1919, y de entre ellas, escogió como digna, únicamente, a los estudiantes de la Biblia. Sin embargo, ¿cómo iba a elegir Jesús a una religión que no solo había anunciado el fin de este mundo, para el año 1914 y 1915, y no se cumplió, además, haciéndolo en nombre de Dios y su palabra? ¿Cómo escogería a una organización que profetizó que en el año 1918 todas las iglesias serían destruidas, y sus miembros por millones morirían? La evidencia es clara. Jesús no escogería a una religión que desobedeció su palabra, y su clara advertencia, de que nadie sabe el día, ni la hora, y que no es autoridad del ser humano predecir el tiempo de su venida, con fechas. Dios nunca los aprobaría. Número 4. El año 1925. 1925 fue una fecha puesta por Rutherford, y sería el comienzo del paraíso en la tierra, y la resurrección de personas, tales como Abraham, Isaac y Jacob. 1925 marcaba el fin de este sistema de cosas, y el comienzo inmediato del reino de 1000 años de Cristo. Rutherford publicó un libro titulado Millones que ahora viven, no morirán jamás, en donde se explicaba y se daba gran urgencia respecto al año 1925 como el fin del mundo inicuo, y la inminente resurrección de hombres de la Biblia. Veamos esta cita del libro. ¿Qué podremos entonces esperar? Lo más indispensable de entre las cosas que deben ser restauradas es la vida a la raza humana,
y como quiera que hay varias citas que sin lugar a duda indican la resurrección de Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de tiempos antiguos, y que estos gozarían del primer favor, podemos esperar que el año de 1925 presenciará el regreso de esos fieles, saliendo de la tumba plenamente restaurados a la perfección humana, y constituyéndoseles en representantes legales y visibles del nuevo orden de cosas en la tierra. Millones que ahora viven no morirán jamás. Página 88. Rutherford escribió que las predicciones cronológicas que él había hecho eran de Dios mismo, y 1925 fue proclamado como una fecha fija para la que no había lugar a dudas. Esta cronología no proviene del hombre, sino de Dios. Al añadirle más pruebas, pasa de poder ser una casualidad a ser una certidumbre comprobada. La cronología de la verdad del presente no es de origen humano. Atalaya 1 de julio de 1922. Página 217. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó. Y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Número 5. El año 1975. De 1966 a 1975, la organización regularmente implicó que el Armagedón llegaría en 1975. Esta fecha la publicó parte del liderazgo de aquel entonces, específicamente, Frederick Franz. Aunque hay muchas citas sobre el tema, como en el libro, Vida Eterna, en Libertad de los Hijos de Dios, veamos el siguiente ejemplo en una revista Despertad. ¿Es concurrente el día de descanso de Dios con el tiempo que el hombre ha estado sobre la tierra, desde que fue creado? Evidentemente sí. ¿En qué año, entonces, terminarían los primeros 6.000 años de la existencia del hombre y también los primeros 6.000 años del día de descanso de Dios? En el año de 1975. Esto es digno de notarse, particularmente en vista del hecho de que los últimos días. Esto significa que dentro de relativamente pocos años, presenciaremos el cumplimiento de las profecías restantes, que tienen que ver con el tiempo del fin. Despertad, 8 de abril de 1967, página 19. Varias publicaciones promovieron ese año como el año donde seguramente vendría el fin. Sin embargo, los testigos de Jehová actualmente se justifican y le restan importancia a todas estas falsas predicciones, como si delante de Dios no significara nada, cuando lo que significa para él, sí, una falsa profecía, una ilusión engañosa. El apóstol Pablo, desde su tiempo advirtió sobre aquellos que marcaban tiempos y fechas para el fin, perturbando a los hermanos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Segunda de Tesalonicenses, 2:1 y 2. Incluso muchos hermanos y hermanas vendieron sus casas, otros no se casaron, ni tampoco tuvieron hijos, para así dedicarse por completo a la obra de predicar, pues creían con gran seguridad que 1975 era el año del fin. Qué decepción tan grande cuando al final nada sucedió. A continuación, un extracto de un discurso de Frederick Franz en una asamblea en California, el 10 de febrero de 1975, donde señalaba una vez más que antes que se acabase el año 1975, era una seguridad que su cumplimiento se llevaría a cabo, y el fin llegaría. El audio original está en inglés, subtitulado al español. Veamos. So you see, we haven't got much left to this year 1975. It's going to end at sundown of September the 5th. And that immediately after September the 5th, why, the millennial kingdom of the Lord Jesus Christ must begin
in order to fulfill the final 1,000 years of God's great seventh creative day. And they're expecting the great tribulation to occur and the destruction of Babylon the Great and the annihilation of all the political systems of this world, and then the binding of Satan and his demons and their abyssing to occur before this year is ended, this year 1975. And immediately thereafter, the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ. El liderazgo de los testigos de Jehová ya no se atrevió a dar años específicos después de todo este bochornoso historial de falsas profecías. Sin embargo, y aunque no se dijo nada concreto, se estaba fomentando fuertemente. En breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Libro, Las naciones sabrán que yo soy Jehová, como. Página 216. Y así entre otros artículos. Jesús habló claramente que vendrían falsos profetas y falsos maestros. La evidencia muestra que los orígenes de los testigos de Jehová no pueden ser resultado de la guía del Espíritu Santo. Jesús nunca aprobaría una religión que profetizó falsamente y atrevidamente en tantas ocasiones. Los testigos de Jehová creen que Jesús vino a inspeccionar, en 1919, las religiones, y escogió como sus voceros a Rutherford y su grupo de seguidores, como los únicos cristianos verdaderos. Sin embargo, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús vendría en el año 1919? En ninguna parte. Además, si eso hubiera sido así, Él no los podría haber escogido. Él jamás aprobaría el error. Los seguidores de Cristo anhelamos su pronto regreso, su venida en gloria desde los cielos, pero no nos atrevemos a dar fechas o años concretos. Buscamos ser como las 10 vírgenes y mantenernos despiertos, porque no sabemos el día en que nuestro Señor vendrá. Sí, Él viene pronto. Comparte este vídeo con todos tus amigos. Oremos para que muchos sean libres de las cadenas del error y vengan a Jesús, el único Salvador. Amén.